Soy Roberto Rocha Durán y en este video tutorial de la serie Plan de Negocios para Emprendedores de Neuquén Idea vamos a trabajar sobre el proceso productivo. El objetivo de este tutorial es que conozcas cómo puedes describir el proceso y cuáles son las decisiones vinculadas al proceso de producción o prestación de servicios que tenés que tomar. Un proceso es una serie de actividades que se desarrollan para cumplir un objetivo. Estas actividades tienen la característica de desarrollarse de manera secuencial y en un orden específico para lograr el objetivo deseado. El análisis de procesos se utiliza para tomar decisiones sobre cómo se realizará la producción de un bien o la prestación de un servicio, tratando de elegir la mejor combinación de recursos humanos, equipos y materiales. Nos permite tomar decisiones también vinculadas a la selección de insumos, los flujos de trabajo y los métodos de producción que vamos a utilizar. Las decisiones vinculadas a los procesos productivos que tenés que tomar y trasladar a tu plan de negocios es seleccionar cuál es el tipo de procesos que vas a desarrollar, la intensidad del uso del capital, la flexibilidad de los recursos requeridos, la integración vertical que va a tener tu emprendimiento y la participación del cliente. La selección del tipo de procesos implica que tenés que definir cómo vas a llevar adelante la producción de tus bienes o servicios. Sobre la selección del tipo de procesos, tenés que definir si vas a producir en talleres o por lotes, ¿sí? Es decir, que vas a producir gran cantidad de productos en series chicas, como por ejemplo la producción de dulces o de indumentaria. Por ejemplo, para producir distintas mermeladas, producir mermelada de distintos sabores, puedes utilizar el mismo proceso, pero con series de diferentes sabores. Bien, otra de las opciones es utilizar una producción de un proceso en línea, es decir que vas a ir pasando de un lugar al otro y el producto final se va a ir ensamblando en distintas estaciones de trabajo. Esto normalmente se utiliza para los electrodomésticos o los productos de electrónica. Finalmente, la tercera alternativa que tenés que contemplar es la estructuración de tu proceso productivo en proyectos. ¿Qué implica? Implica que vas a trabajar en la producción de ese bien o servicio de manera específica. Normalmente cuando se trabaja de esta manera en servicios como la programación de software a medida o programas para computación a medida o la elaboración de piezas de tornería también a medida. Las definiciones con respecto a la intensidad del capital tenés que definir cuál es la combinación que vas a utilizar de máquinas y recursos humanos. Especialmente en los servicios esto es importante. Si vos vas a prestar un servicio que se caracteriza por el nivel de atención personalizada, tenés que pensar en que va a ser intensivo en recursos humanos, en la participación de personas y no tanto en el capital. La integración vertical en el marco del análisis de procesos implica definir cuáles son los productos intermedios que vas a producir vos mismo o que vas a comprar en el mercado. En el mercado existen muchas opciones de insumos, ¿sí?, que podés comprarlos directamente a un menor costo. Entonces lo que vas a definir es cuánto vas a hacer. Si por ejemplo tenés un restaurante, puedes comprar la verdura congelada o directamente comprar la verdura, las semillas, hacer una huerta, plantarlas, cosecharlas, lavarlas y después comercializarlas. Entonces en un caso estás comprando hecho y de otra manera lo producís vos, ¿sí? Lo mismo en el caso de un restaurante puede darse con el pan. Lo pueden producir internamente o comprárselo a una panadería porque no es el pan un elemento fundamental en tu restaurante. En otro puede sí. También tiene que ver con, cuando hablamos de maquinaria, es tomar las decisiones de comprar o no determinada máquina, ¿sí? Probablemente sea más rentable el alquiler. Cuando hablamos de la participación del cliente en el proceso productivo, nos referimos al nivel de involucramiento que va a tener en este proceso. Puede ser que tenga un bajo nivel de contacto al final de la línea de producción. Por ejemplo, si lo que se produjo fue un televisor, el cliente
se va a contactar con él al final del proceso cuando lo compre. Otra de las opciones es el autoservicio, cuando el cliente participa en la producción del bien o del servicio en una parte. Por ejemplo, cuando compramos un mueble para armar, el acabado lo realizamos nosotros. En el caso de un restaurante en el cual tiene una mesa de autoservicio, nosotros vamos a tomar los ingredientes de la ensalada, pero la vamos a armar nosotros mismos. Bien, entonces, en ambos casos, en ambos ejemplos, el cliente participa en el proceso productivo. La tercera alternativa es una participación más compleja cuando la atención es personalizada y se realiza a medida del cliente. El nivel de participación del cliente es todavía mayor, esto se da mucho en los servicios, en los cuales el servicio que se presta es a medida del cliente. Las elecciones que tomes con respecto al proceso productivo tienen que ser coherentes con el volumen de ventas que esperas lograr. Bien, lo que esperamos es que analices detenidamente tu proceso productivo y el nivel de ventas y puedas diseñar un proceso productivo que permita satisfacer ese nivel de producción y no te genere costos adicionales. Por ejemplo, un alto volumen de producto implica que tu proceso productivo debería ser capital intensivo con una baja participación del cliente. Ahora, si tu nivel de prestación de servicios es más bajo porque vas a desarrollar software a medida, ¿sí? Deberías pensar en un proceso productivo que se desarrolle a través de la contratación de mano de obra especializada, ¿sí? Para saber cómo desarrollar nuestro proceso productivo tenemos que investigar el mercado, ¿sí? Investigar el mercado porque el mercado nos va a decir cuál es la cantidad de productos que podemos llegar a colocar y el mercado nos va a decir qué está haciendo la competencia para producir una cantidad que puede ser superior o inferior a la que nosotros que deseamos alcanzar. Bien, entonces, el análisis del proceso se utiliza para decidir cómo vas a realizar la producción de un bien o la prestación de un servicio, eligiendo la mejor combinación entre recursos humanos, los equipos y los materiales. Bien, la idea dentro del plan es que puedas explicar cómo se va a desarrollar la producción del bien o la prestación del servicio. Bien, por un lado tenés que explicar con tus palabras, ¿sí? Con palabras cuáles son las características que tiene y después lo vas a dibujar. Para dibujarlo vamos a seguir un esquema de diagrama de flujo que te voy a explicar a continuación. Un proceso es un conjunto de etapas relacionadas entre sí que permite transformar materia prima en productos finales. Una forma de hacer seguimiento a los movimientos que realiza la mercadería dentro del proceso productivo es a través de un diagrama de flujo. Este diagrama es un esquema que utiliza una simbología específica para señalar cuál es la secuencia de actividades que se realizan en las distintas etapas. Normalmente se utiliza para presentar el proceso productivo y analizar las distintas etapas en las cuales se pueden lograr mejoras, ¿sí? O se requieren hacer cambios. El flujograma permite mostrar al lector rápidamente cómo se desarrolla un proceso productivo o un proceso de prestación de servicios. Se dibuja la secuencia de operaciones o decisiones que ocurren dentro del proceso y se señala la dirección que siguen las distintas etapas, es decir, cómo se encadena cada una de las etapas desde la materia prima hasta la generación del producto final o la prestación del servicio. Las diferentes etapas del proceso se unen con lo que se denomina la línea de flujo, que tiene el objetivo de marcar cuál es la dirección que sigue el proceso productivo. Una actividad o tarea es el conjunto de operaciones que se realizan dentro del proceso y tienen como objetivo transformar la materia prima para lograr el producto final. La entrada corresponde a la materia prima o al material que se requiere para iniciar el proceso de producción. El proceso corresponde al desarrollo de las distintas operaciones o actividades sucesivas para llevar adelante
en la transformación de las materias primas en el producto final. Para realizar el diagrama que tenés que presentar en tu plan, te propongo que utilices la siguiente simbología. Una línea de flujos a través de una recta con una flecha en su extremo. La entrada a través de un círculo, la actividad a través de un rombo, un proceso que sería una secuencia de actividades programadas como un rectángulo y un cuadrado para el producto final o salida. Veamos un ejemplo. Una actividad que realizas en casa es vestirte a la mañana, ¿sí? Si analizamos este proceso productivo, la vestimenta sería el ingreso hacia el proceso, ¿sí? Tu primera actividad sería vestirse, ¿sí? Primero te pondrías, por ejemplo, las medias, ¿sí? A continuación el pantalón. En una actividad siguiente te pondrías una remera, finalmente te pondrías un suéter, te calzarías para dar como resultado del proceso una persona vestida. Bien, de esta manera sencilla es como debes graficar en un flujograma las distintas actividades que vas a desarrollar dentro del proceso productivo, con el objetivo de mostrar cuál es la secuencia de análisis que has desarrollado, ¿sí? Para identificar cuáles son los materiales o materias primas que vas a utilizar, te sugiero que utilices una planilla, ¿sí? como la que estás viendo. ¿Para qué? Para que vos puedas identificar dentro de tu proceso productivo cuál es el input, es decir, cuál es el ingreso, cuál es la materia prima que vas a utilizar para lograr el resultado que estás buscando. Una vez que se haya dibujado el diagrama de flujo, lo normal es que se realicen los procedimientos, es decir, cómo se debe ejecutar cada una de las actividades. En el plan de negocio que tenés que presentar, no debes incluir los procedimientos. Llegamos de esta manera al final del tutorial. Hemos visto decisiones vinculadas al proceso productivo que tenés que tomar y plasmar en la presentación de tu plan. Ten en cuenta que las características del proceso productivo tienen que estar estrechamente vinculados con el nivel de venta que esperas alcanzar. De esta manera, si tu producto va a tener un bajo volumen de ventas, probablemente tu proceso productivo deba ser mano de obra intensivo y no intensivo en capital para lograr que no tengas capacidad instalada que te genere costos adicionales.